Vamos a continuar con el estudio en Isaías, en capítulo 22 de Isaías. Estamos viendo, ya estamos terminando las cargas. El juicio siempre es una carga para el que lo recibe y también es una carga para el que tiene que anunciar el juicio. Por eso el Evangelio de la Gracia es la buena nueva de salvación, porque se anuncia que el Señor llevó todo el juicio en la cruz. Hay una diferencia del Evangelio de la Gracia con los mensajes del Antiguo Testamento. Hay una diferencia del Evangelio de la Gracia, por ejemplo, con el Evangelio eterno que se va a predicar durante la tribulación, durante los últimos 3 años de tribulación. Y en el capítulo 22 de Isaías encontramos la profecía sobre el valle de la visión. Y vamos a ver que este valle nos habla de Jerusalén. Esta profecía va a estar dirigida a Jerusalén, porque allí es donde Isaías, como habíamos visto al comienzo del libro, es donde él ejerció su ministerio de profeta. Y esta profecía, como veremos, está dirigida a ellos por causa de no arrepentirse a la palabra, a la advertencia, a la admonición que Dios les estaba dando por medio de Isaías. Y vemos cómo Dios usó muchos medios para proteger a Jerusalén. Dios les habló, el mismo Isaías fue un poco un actor, un poco artista, para que realmente no haya nadie que quede sin entender el mensaje de Dios. Dios siempre es claro. Cuando Él quiere darse a conocer es claro. Después de ahí, si el hombre obedece o no es otra cosa, pero Dios es claro. Habíamos visto en Isaías capítulo 8, en el versículo 1, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maser, Salaz, Abaz. Y así Dios le mandó a Isaías. Y bueno, Dios también les mostró, habíamos visto en el capítulo anterior cómo ellos no iban a poder poner su confianza en los que eran sus ayudadores. En el tiempo del juicio nadie les iba a poder guardar. Ellos habían siempre puesto su vista en Egipto, en Etiopía, pero nada les iba a poder realmente guardar del juicio. Dice en el capítulo 2 de Isaías, en el verso 21, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Bueno, así dice del hombre, también en el verso 19, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar, para hacer su juicio. Así, bueno, ese va a ser el pensamiento, alguna nación nos va a proteger. Pero realmente cuando Dios avisa, es tiempo de arrepentirse y es tiempo de oportunidad.
pero va a haber un tiempo donde ya no va a haber oportunidad. Para el hombre sin Cristo no va a haber oportunidad ya de recibirle sin pasar por el juicio. Y para los creyentes no va a haber oportunidad de prepararse, porque Dios dio suficiente oportunidad. Ellos pensaron en apoyarse en sus naciones que le defendían para no arrepentirse. Este fue realmente el pensamiento de Jerusalén. Pero Dios, como vimos, quería ayudar a su pueblo. Y lo que vamos a ver en este capítulo es que Jerusalén va a ser llamada de 3 maneras diferentes. Jerusalén será llamada de 3 formas diferentes. Primeramente será llamada el valle, como dijimos al comienzo, el valle de la visión. Primeramente será llamada el valle de la visión. Como dijimos, porque fue el lugar donde Dios daba la visión al profeta y fue el lugar donde Isaías vivió. También es llamado así porque de allí salía la palabra de Dios y aún en el futuro será así. Israel será el lugar donde la visión se dé para darla al resto del mundo. También en este capítulo, Jerusalén es llamada la hija de mi pueblo. Este es un nombre, es una manera de hablar de Dios muy tierna, porque está mirando a su hija, está mirando a su virgen hija. Habla de la belleza de Jerusalén, porque Dios siempre miró así a Jerusalén, siempre la vio así, como una ciudad amada. En otras ocasiones vemos que le llama de otra forma muy fuerte, pero en este caso Dios le está mirando así. Y cómo le dolió a Dios tener que dar este juicio sobre la hija de mi pueblo. Como una joven hermosa fue para Dios, así le veía crecer, desarrollarse, era su gozo. Así Dios amó a esta ciudad, una ciudad que había encontrado allí entre las demás naciones y la tomó para sí y ahora es la hija de mi pueblo. Una ciudad hermosa. Y así Dios le iba a quitar su hermosura por causa del juicio. Dios iba a manifestar en Israel su verdadera condición delante de todo el mundo. Dios tenía que limpiar a su pueblo, purificar a su pueblo y bueno, por debajo estaba su condición. Entonces Dios iba, así como una herida, iba a tener que sacar todo lo de adentro para limpiarle y ahí iba a salir lo que había adentro. Y en tercer lugar, vemos que esta ciudad es llamada la ciudad de David. Esta ciudad es llamada, vamos a ver que es llamada la ciudad de David. Recordando el pacto que Dios había hecho con David, nunca iba a faltar quien se siente en su trono. Así Dios le dijo a David. Y como sabemos, esto va a ser así. También es llamada así mirando su restauración. Dios le llama así porque Dios ya está mirando su restauración. El trono de David. Y David, antes de morir, dijo, habrá uno que gobierne entre los hombres, habrá un justo.
que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la mañana en una mañana sin nubes. Él murió mirando al Señor. Él miró al Señor y murió en paz. Esta es la manera realmente del creyente de fe, porque cree en la promesa de Dios. Entonces el Espíritu Santo le reveló más. Bueno, vamos a leer desde el verso 1. Dice: profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Bueno, vemos, como dijimos, que es presentada Jerusalén como un valle. Y esto es contrastando con Babilonia. Habíamos visto que ella estaba sentada sobre muchas aguas, pero que en realidad Babilonia era muy parecida a Egipto. Era un desierto. Babilonia era un desierto disfrazado de un lugar de ayuda, de un lugar donde el hombre podía alcanzar refrigerio. Pero note que Jerusalén no es así. Jerusalén es el valle de la visión. Jerusalén fue y será el lugar de la revelación y del encuentro con Dios, porque Dios eligió a Jerusalén. Jerusalén significa doble fundamento de paz, doble fundamento de paz o doble paz. Bueno, allí en esa revelación, en esa manera en que Dios se revela al hombre, el hombre encuentra la paz, pero una paz con fundamento. El hombre dice tener paz, y esa paz es muy corta, porque no tiene un doble fundamento. Jerusalén es vista aquí, como hemos dicho, como el lugar de la revelación divina, de la verdadera revelación. Como hemos visto, cuando el hombre tenía necesidad de ayuda, iba a Babilonia. Necesitaba saber su suerte, necesitaba encontrarse con algún sabio. En ese tiempo, Babilonia estaba llena de esa clase de personas que querían ayudar. Y así también es con el mundo hoy. El mundo ofrece su sabiduría, la sabiduría del hombre revelada en la religión, en la educación, en muchos sentidos que dicen mejorar al hombre. Usted se educa y dice: el pueblo cuando es ignorante es un pueblo oprimido. Y así crecimos con esas cosas. Sin embargo, hay una sola revelación, hay un solo lugar de revelación, de verdadera revelación. Y como vemos, aquí es llamado un valle. Y también podemos ver en Ezequiel capítulo 37, encontramos a este mismo valle en este tiempo. Dice en Ezequiel capítulo 37, versículo 1: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Bueno, Israel, de pasar a ser el lugar donde las naciones se encontraban con Dios, bueno, llegó a ser un valle de huesos secos. Y esta es la condición actual del pueblo de Dios. Son muchos, están dispersos por el mundo, pero secos. Habíamos visto que Dios no desechó a esta nación del todo. Aún hay algunos judíos por ahí que aceptan a Jesús, pero la condición de Israel es esta: siguen siendo un valle. El valle siguen siendo, pero todavía están secos, por su desobediencia,
Vemos que el judío perdió su ventaja sobre las naciones. Y dice en el verso 3, Dios habla con su profeta y le pregunta y dice, me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, si usted quiere que viva, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Note que para dar esta visión, que Dios para darle esta visión a Ezequiel le lleva a ese mismo valle, porque este es el valle de la visión. Y esto es muy precioso porque Ezequiel estaba cautivo en el río Quebar, él estaba en Babilonia. Pero si Dios va a revelarse, se va a revelar en ese lugar. Siempre de Jerusalén saldrá la palabra. Nosotros cantamos porque decimos, venid y subamos al monte de Jehová, dice, y su camino nos enseñará. Y aún Ezequiel es llevado allí. Note qué precioso. Ezequiel es llevado allí, y allí le da la visión. Y allí Ezequiel profetiza. Allí Ezequiel profetiza. Y dice en el verso 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Acá vemos cómo esta nación se va a convertir. Este era el problema de Israel, que ellos decían ser el pueblo de Dios, pero nunca habían nacido de nuevo. El Espíritu nunca había entrado verdaderamente. Ellos eran una nación por fuera, pero eran impíos, inconversos. Pero Dios dice, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Mirando esta nación, hoy esto parece algo imposible. Por eso hay que profetizar con fe. La palabra tiene esta tendencia de hacer las cosas imposibles posibles. El predicador tiene que estar convencido de que la palabra tiene poder. Tiene que estar convencido que Dios le mandó y tiene que dar con fe. Y la palabra hará el resto. Por eso vemos en el verso 7, dice, profeticé pues como me fue mandado. Así dijo Dios, así hice yo, dice Ezequiel. Y mientras profetizaba, vemos que Dios le empieza a mostrar a Ezequiel lo que ocurre dentro del hombre, dentro de la persona que recibe la palabra cuando se da la palabra. Cuando damos la palabra parece que no pasa nada, pero el Espíritu Santo le mostró a Ezequiel. Y dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Alguna cadena se estaba rompiendo. Hubo un ruido. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. La palabra de Dios empezó a cumplir. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, tú sigue profetizando, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Bueno, esta es la manera de obrar la palabra de Dios. Nosotros nuestra parte es no cansarnos de dar a veces las mismas cosas, pero tenemos que profetizar porque Dios está obrando. Satanás se empeña en callar a los profetas de Dios, aquellos predicadores especialmente de la verdad completa, porque realmente sabe que ellos están haciendo la voluntad de Dios. Hermano, la palabra tiene poder, pero nosotros muchas veces no vemos, y por eso a veces el predicador se desanima,
pero no debe ser así, la palabra tiene poder. Nosotros no vamos a ver, pero si el Espíritu Santo en un segundo abriera nuestros ojos, podríamos ver en este instante lo que está pasando dentro de mí, dentro de usted. La palabra está obrando. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice. Por eso es tan precioso. Pero debemos ir a un lugar. Este valle de la visión es el lugar de la revelación de Dios. Y en este tiempo es el mismo trono de la gracia, donde la revelación fluye, donde la palabra fluye. El creyente que no tiene comunión con Dios, bueno, está menospreciando y está perdiendo mucha oportunidad. Ahí en la comunión íntima con el Señor, bueno, viene la luz. Y bueno, así que vemos a Jerusalén como un valle de hueso seco. Y aún en el tiempo de Isaías no era tan así. Estaba bastante deteriorado Israel, pero no estaba seco todavía. Pero también vemos que Dios sigue manifestándose en ese lugar. Bueno, y así vemos, vamos a seguir viendo en Isaías, y dice en el verso 1, ¿qué tienes ahora con todos los tuyos? ¿Has subido sobre los terrados? Bueno, así Dios le habla a Israel. Israel estaba viendo que el enemigo venía. Ahora ya no era tiempo, como dijimos, ya no podían parar el juicio. Antes era el tiempo. Ahora ya no. Y algo muy parecido ocurre con la primera y la segunda carta de Tesalonicenses. En la primera carta vemos que el apóstol Pablo le escribe a los vencedores por excelencia. Pero en la segunda carta le habla directamente a los que quedaron en la tribulación. Ahora tiene que fijarse, ya le habla, pero en el juicio. Por eso dice que tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados. Esta era la costumbre para ver acercarse al enemigo. Ellos se subían hacia los techos de las casas, a los muros de la ciudad, para también esconderse, para protegerse de la batalla. Y esto es también una figura de los últimos tiempos. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, en el verso 16. Evangelio de Mateo, capítulo 24, en el verso 16. Dice la palabra: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Bueno, así vemos cómo será. Israel va a estar viendo de lejos. Esto es una figura de cómo ellos van allá, ver venir el juicio de Dios sin poder detenerlo. Ellos iban a ver, se iban a subir, se iban a esconder, pero ya no iban a poder detener. Ellos podrían haberse arrepentido antes para que no pase. Y así también va a ser en los últimos tiempos. En los últimos tiempos el anticristo va a llevar la guerra otra vez a Palestina. Y bueno, ellos van a también ver venir la guerra. Van a estar realmente de luto. Porque ellos van a ver cómo no van a poder parar. Si no hay una fuerza sobrenatural que pare el ejército del anticristo, con todas estas uniones que hará entre naciones, nada los va a poder salvar. Y dice en el verso 2, tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, y dice ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Bueno,
Note que acá dice ciudad turbulenta y también le dice ciudad alegres. Bueno, esta ciudad en este tiempo, ellos decían que no iba a pasar lo que Isaías estaba anunciando. Y ellos eran realmente igual que nosotros hoy. Muchas veces leemos la palabra y parece que la palabra no va a ser así. No, me parece que no debe ser tan así por lo menos, como dice el hermano. Y así pensamos nosotros. Y ellos no se prepararon, no se arrepintieron en todo ese tiempo. Pero ahora dice tú, llena de alborotos, llena de alborotos. Esto es por causa de la conmoción. Así como cuando viene, a veces nosotros miramos, hay un terremoto y la gente sale corriendo, no sabe a dónde ir, los coches se amontonan. Así a veces vemos por la televisión. El hombre se conmociona, pero ya no puede escapar porque el terremoto vino de repente. Y así va a ser cuando venga el juicio, va a venir de repente. Y así los va a agarrar. Habíamos visto también cómo el rey estaba en juerga, hablando del rey de Babilonia, el hijo de Nabucodonosor. Estaban así en fiesta y le llegó el juicio. Y de la misma manera le va a pasar, como más adelante vamos a ver, a Jerusalén. Realmente dice la palabra, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. No va a haber tiempo para pelear, porque cuando nosotros vemos, el enemigo iba a sitiar la ciudad, y ellos iban a morir más bien de hambre, ellos iban a morir realmente más bien de necesidad. Y dice el verso 3, todos tus príncipes juntos huyeron del arco, y fueron atados, todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Bueno, y así siempre pasa. Los primeros en huir siempre son los príncipes. Y eso, así dijo Jesús. El asalariado dice, corre. Pero realmente ellos que iban a creer a la voz de sus príncipes, que eran los primeros en no querer arrepentirse, los primeros. Nosotros vemos, Dios, si hay algo que mostró, es la situación de los príncipes. Entre los príncipes están los sacerdotes y algunos falsos profetas, que eran los líderes de Israel. Y a ellos les dice perros mudos. El perro, cuando es un buen perro, porque conozco también otra clase de perro, cuando el perro escucha un ruido, hace, ahí está, porque yo tengo mi perrita, es una buena perra. Y ella escucha el ruidito, hermano, y enseguida ladra. Pero nosotros cuando éramos chicos teníamos un perro que no ladraba. No ladraba. Y a veces, hermano, no sabíamos para qué estaba en la casa. Porque muchas veces entraron y nunca ladró el tipo. No, nunca ladró. Nosotros sabemos si le habrá dado algún hueso o qué pasó, pero no, él no ladraba en sí. Y así fueron los líderes de Israel. Habíamos visto que el atalaya tenía que avisar, pero los más rebeldes fueron los primeros en huir. Los príncipes, que fueron realmente los responsables de la situación del pueblo, fueron los primeros que huyeron. Por eso en esto vemos como si bien el Señor puso líderes en el pueblo, el líder tiene que estar bien atento, despierto. Muchas veces yo he escuchado decir por ahí, el pastor va a dar cuenta por mí. Sí, es que realmente es así. El pastor tiene más responsabilidad porque vela, y la palabra nos enseña a estar sujetos. Pero también vemos que el pueblo se sujetó y luego sus líderes se salieron corriendo.
En todo esto vemos que necesitamos cada uno individualmente conocer la voluntad de Dios. Porque al fin, dice la palabra, cada uno dará cuenta por sí mismo. Al fin va a ser así. Por eso, hermano, vemos que el pueblo llevó, y los líderes, acá Dios está mostrando. Y esto no, imagine al rey de Israel escuchando la profecía de Isaías. No le iba a gustar. Pero Dios realmente no tuvo problema en esta cosa. Él amaba a su pueblo. Y así vemos también en el tiempo de Isaías. En el tiempo de Isaías fue así, pero no vamos a ver. Bueno, verso 4. Por esto dije, otra vez, vemos el corazón del profeta. Dios nos muestra el corazón de Isaías. Dice, por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Vemos el corazón de Isaías, el dolor profundo por su pueblo. Y así también fue el apóstol Pablo, habíamos visto. Tengo un continuo dolor, dice. Yo tengo un dolor continuo, dice. Esto es por mi pueblo, dice, por Israel. Hay algo que nosotros vemos en los siervos, en los verdaderos siervos de Dios, aman la obra. En el Antiguo Testamento amaban a Israel. En el Nuevo Testamento tienen que amar al pueblo celestial de Dios, a la iglesia. Porque realmente, hermano, estamos en un tiempo donde todos, dice la palabra, buscan lo suyo propio. Todos buscan lo suyo, estar cómodo. No, ¿para qué? ¿Para qué voy a predicar de esto? Si esto me va a ocasionar problemas. No se van a querer juntar conmigo. Pero hermano, necesitamos siempre mirar que estamos delante de la presencia de Dios. Y que acuérdese que cada vez que predicamos hay un pueblo que escucha. Y de una palabra mal enseñada, bueno, cuánto error, cuántos hermanos quedan atados, porque así es, el error ata y la verdad hace libre. El error ata y la verdad hace libre. Por más pequeño que sea el error ata. Y la verdad, y no dice la verdad que hace libre, sino cuando conocemos la verdad. Dice, y conoceréis la verdad. La verdad así, nomás no hace nada. Pero cuando el creyente conoce la verdad, ahí está el problema para el enemigo. Porque cuando conoce la verdad, entonces conoce la libertad. Por eso es tan importante dar la verdad. Dar la verdad. Y vemos el celo realmente de Isaías, cómo amó a su pueblo. En Jeremías capítulo 13, vamos a leer en el verso 15. Jeremías capítulo 13, en el verso 15. Dice, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas. Antes, note que Dios antes. Y así todos los profetas profetizaron para que el pueblo no lleve antes del juicio, antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad. Y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Pero también después, note el verso 17, mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma.
a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Note qué gran amor. ¿Sabe, hermano? Para ser un buen obrero no necesita dinero, no necesita nada del otro mundo, no necesita tanto conocimiento, no, ni el conocimiento es necesario, porque el Señor se va a revelar conforme la necesidad. Pero sí hace falta algo: amor a la obra. Porque el amor va a completar. Con esto yo no estoy diciendo, nos estamos preparando, aquí estamos estudiando la palabra. Pero si vamos a poner en una escala de importancia, ¿por qué queremos? Bueno, el que quiere ser obrero, buena cosa desea. Pero necesitamos amar la obra de Dios. Amar la obra de Dios. Eso no quiere decir que usted va a ser perfecto. David no fue perfecto, pero amó al pueblo. Cuando vino a Absalón para pelear, él dijo: no voy a pelear acá en la ciudad. Me voy a hacer más chiquito yo. Voy a salir corriendo de la ciudad. Porque pensó en el pueblo. David, vemos que fue un pastor, verdadero pastor. En cambio, Saúl no tuvo problema. El pueblo fue, dice. ¿Quién fue? Dice, el que perdonó todo esto. ¿El pueblo? ¿El pueblo? El pueblo dijo. Y Aarón también. Por eso, hermanos, vemos realmente cómo debe ser nuestra actitud. Y esto no es que algo que podemos hacer nosotros. El amor nace. Entonces va a manifestar a medida que conozcamos el gran amor del Señor. Nadie puede obligar a amar a un hermano, menos porque va a tener que aprender a amar a los carnales. Es lindo amar al hermano que no falta a los cultos. Ay, a ese cómo le amamos. Pero, hermano, nos toca llorar por aquellos que son desobedientes, porque por ellos vamos a derramar lágrimas. Pablo, hablando a los Gálatas, dice, vamos a ver en Gálatas qué manera de hablar. Como a veces, hermano, nos falta esto, nos falta este amor. Y debemos pedir al Señor, especialmente si damos la palabra. Es muy fácil pararnos y corregir, hermano, pero necesitamos muchas veces esto para que realmente podamos ser una verdadera bendición. En el capítulo 4 de Gálatas dice en el verso 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir? A veces se va el hermano y tenemos que ir a buscar. Y le vamos y le buscamos y después anda un tiempo bien y ya no viene. Y vamos y le buscamos de vuelta. ¿Y hasta cuándo? A veces le preguntamos al Señor, ¿hasta cuándo? Y ahí está la respuesta. Hasta que Cristo sea formado en el hermano. Y le animamos. Y a veces anda desordenadamente. Y a veces trae problemas y hace problemas solamente. Pero ¿hasta cuándo, Señor, lo voy a tener que soportar? Voy a sufrir por mi hermano. Hasta que Cristo sea formado en el hermano. Porque Dios no le va a dejar. El que empezó va a terminar. Y el crecimiento no lo damos nosotros. El crecimiento lo da el Señor. Por eso realmente vamos aprendiendo.
Pablo sufrió verdaderamente por la obra de Dios. Él sufrió, y así realmente también vemos en los profetas en la antigüedad, no fueron solamente así duros. Y dice, 2 de Corintios capítulo 2, podemos seguir viendo un ejemplo más, por lo menos, dice en el verso 1, y esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Había ocurrido una fornicación muy grande en los corintios, que señalaba una fornicación aún peor. Pero dice Pablo, yo no quiero ir con tristeza. Pablo se entristeció porque veía que sus hermanos eran desordenados y prevalecía esa contienda. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contriste? Claro, si se arrepiente, ¿no? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Note cómo Pablo escribió, y justamente tenemos que estudiar el capítulo 5. Y muchos, cuando predican ese capítulo, dicen, venga arrepentido y así. Pero Pablo dice, escribió con muchas lágrimas, dolido, con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Y bueno, y así vemos a veces que vamos a pasar. También después usted puede encontrar el ejemplo de Epafras. Bueno, pero así realmente es la obra de Dios. Realmente así es la obra de Dios. El verdadero obrero bien formado. A veces salimos a la obra un poco sancochados, hermano, y no estamos bien cocidos por dentro todavía. Y a veces pensamos que somos grandes y realmente no somos tan grandes, porque necesitamos madurar. Y esto no viene sino a través de la humillación. Entonces Dios ahí nos va sacando a punto. Y bueno, damos gracias a Dios por su palabra. Bueno, dice el verso 5, porque día es de alboroto, de angustia. Bueno, Isaías dice, dejadme llorar amargamente, no me consoléis, dice. Yo no encuentro consuelo y no quiero ser consolado, porque es día de alboroto, de angustia y de confusión, y esto es de parte del Señor. Ese es el problema, porque si es el enemigo que está molestando, bueno, vamos a soportar la lucha, y vamos a salir y así. Pero el problema es que esto era de parte del Señor, y esto es lo que le dijo Elí a sus hijos. Elí le dijo a sus hijos, mire, si el hombre peca contra el hombre, bueno, vamos a leer. Primer libro de Samuel, dice, capítulo 2, en el verso 17, ahí estaban los hijos de Elí, ellos ministraban, ellos eran sacerdotes. Pero, hermano, un desorden terrible. Entonces, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, esto es lo que ocurría, si los líderes andan sin temor, haciendo lo que ellos quieren, bueno, ¿qué le queda al pueblo? Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dios había dicho cómo tenían que ser las ofrendas, pero ellos tomaban con un garfio y elegían y comían la parte que ellos querían.
Y si no le obligaban y tenían que ir a las manos, iban a ir a las manos por las ofrendas. Y bueno, pero el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Aún así vemos la fe de Ana y de Elcana. Le dejaron a su hijo en medio de ese desorden. Esto es fe. Yo no sé si hubiese hecho así, yo me entero. Pero ellos sabían que conocía la ley, Elí. En eso confiaron, ellos no miraron tanto el instrumento. Dice, ministraba la presencia de Jehová vestido de un éfod de lino. Verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, a veces escuchamos que esto pasa, a veces pasa todo esto y muchas veces en el salón de la reunión, en algunos casos. Y esto, hermano, la gracia no da libertad a hacer estas cosas. La gracia no da. Nuestro Dios es santo. Él es santo, 3 veces santo. Y si bien, hermano, su gracia es tan preciosa, pero esto, hermano, es de mucho desagrado a Dios. No deis lugar al diablo, dice la palabra. Si yo, hermano, acá en el patio de este lugar donde nos reunimos, acá en Jagüel, hago un cajoncito de madera, le hago un redondito, tiro semillitas de maíz, enseguida van a venir a habitar los pájaros. Van a venir palomas, gorriones, hasta capaz alguna cotorra también. Porque yo le hice lugar, yo le di espacio, entonces ellos vinieron. Bueno, no debemos dar lugar. Y si encontramos una pajarera por ahí, vamos a destruir para que no venga. A eso se refiere no dar el lugar. Porque el problema es que nosotros confiamos en la carne. Y si nosotros conocemos nuestra carne, es muy fácil conocer la carne de nuestro hermano. Con esto no queremos condenar a nadie, pero queremos agradar al Señor. Porque realmente es, hermano, lo que ocurrió aquí fue tremendo. Después vemos el fin de estos 2 jóvenes y el fin de Elí. Y dice el verso 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios había resuelto, pero también Elí no les estorbó con más fuerza. Elí tendría que haber estorbado más. Eso es lo que Dios después le dijo a Elí también. Pero realmente, hermano, necesitamos aprender. Nosotros muchas veces en la congregación vamos a ver cosas, a veces hay que orar, pero a veces hay que tomar carta en el asunto. No hasta donde el Señor no nos deja tocar, porque acuérdense que la obra es del Señor. A veces tenemos que hablar y tenemos que poner en oración. Pero hermano, acá vemos que Isaías habló. Y ahora dice, es días de alboroto, de angustia, de confusión, pero de parte del Señor, dice. Ya es de parte del Señor esto. Jehová de los ejércitos, dice. Este nombre Dios usaba especialmente para pelear contra las naciones enemigas de Israel. Pero Dios usa este nombre ahora para juzgar a su pueblo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Por eso, hermano, necesitamos aprender.
Dice la palabra, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando vemos a veces estas cosas, bueno, ya a veces nos asustamos, pero todo esto también es señal y es un tipo de algo peor, que es la fornicación espiritual, y también sucede en el lugar de reunión, cuando se toma señorío sobre la grey de Dios, cuando hay una cabeza, cuando se toma a un hombre como cabeza, a una mujer o a un lugar o a una organización, sea lo que sea. Eso trae también muerte, trae debilidad. Eso vamos a estudiar en 1 Corintios. Bueno, Isaías, como vemos, ve bien la gravedad del asunto. Isaías ve bien la gravedad, y eso es lo que pasa cuando el creyente está en plena comunión con Dios. Realmente ve. Y vamos a ver también con respecto a los corintios. Los corintios estaban tranquilos, no pasaba nada, dice. Pero Pablo vio la gravedad. Pablo vio la gravedad. Bueno, vamos a tomar un recreo y luego vamos a continuar.